bienvenidos a un nuevo segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción aquí en Radio Cámara. Hoy tenemos un invitado conocido por muchos de ustedes, habrán visto en nuestro canal que ha participado de varias entrevistas aquí en la radio. Ya, de hecho, está canchero sentado, no sé si lo están viendo, qué cámara nos toma, pero ya está totalmente relajado y no tiene nervios escénicos. El arquitecto Bruno Badano. Buenos días, Bruno, ¿cómo andás? Seba, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Tu tema cada día es más candente. ¿En qué sentido? Excelente. O sea, la medición es un tema interesante para la construcción. La productividad es un tema que desvela a empresarios y empresas. La forma de gestionar la obra ya nos quedó antigua, ya nos quedó vieja. Estamos intentando hacer algo distinto que de las pirámides en adelante. Mucho no nos está saliendo y por eso necesitamos gente que esté pensando por dónde va la nueva gestión de la obra. ¿Qué puede aportar tu experiencia en Lean Construction respecto de cómo medir obra? ¿Qué tenemos que medir? ¿Qué métricas hay que usar? Bueno, bien, a ver, vamos empecemos por el principio. En Lean Construction lo que busca básicamente es generar valor, ¿sí? para el cliente y disminuir el desperdicio. Esos serían los dos pilares principales que tiene el Lean Construction. Hasta acá es un título nada más, digamos. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, cómo lo conseguimos. Yo te voy a interrumpir, solo efectos didácticos. Sí. ¿Qué sería desperdicios? Para que no entendamos tan solo lo que sobró de la obra. A ver, desperdicio es todo aquello que no sea igual a lo mínimo que vos necesitas para realizar una tarea, ya sea en materiales, en tiempo o en esfuerzo, ¿sí? Todo lo que exceda lo mínimo lo entendemos como desperdicio. El sistema de producción Toyota, digamos que es el padre del Lean Construction, entendía desperdicio como todo lo que supere a lo mínimo e indispensable que vos necesitas para realizar una tarea. Eso sería desperdicio. Hay distintos tipos de desperdicios, ¿sí? Y después, esos desperdicios, digamos, hay diferentes herramientas para ir encontrando los desperdicios a lo largo de un proceso de producción. Y después tenés que generar valor, que sería la otra mitad del desafío, digamos. Generar valor para el cliente, ya sea cliente externo o ya sea cliente interno, ¿sí? Cuando vos estás en un proceso de producción situado en el centro de ese proceso, digamos, no llegás a ver muchas veces el cliente final, vos tenés un cliente interno, ¿sí? Tenés que entregarle tu producción de tal o cual manera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un cliente interno. ¿Cómo generamos que suceda lo planificado en una obra, entendiendo lo planificado como aquello que te va a estar generando valor, por un lado, y que vas a estar disminuyendo el desperdicio? O sea, planifico para generar valor y para disminuir desperdicio. Sí, la planificación es una herramienta necesaria con la cual vas a estar tratando todo el tiempo de generar valor y de disminuir desperdicio. En tu opinión. En la planificación vas a tener siempre dos variables que son muy fuertes, que son la variabilidad justamente de la obra, ¿sí? Y los flujos. Ahí es donde vos empezás a hacer más eficiente ese proceso de producción. En mi opinión me decía así. Sí, freno antes de hablar de variabilidad y de flujos que como claves para la planificación. En tu opinión, ¿cuál es tu hipótesis de por qué hay en el ámbito de la construcción, de los estudiantes de arquitectura, de los jóvenes profesionales de la arquitectura, de la ingeniería y de aquellos que tienen metros cuadrados construidos o dirigidos, tanto desencanto, tanto desprecio, vamos a usar una palabra fuerte para que se comprenda, tanto desprecio por la planificación? ¿Por qué el chiste entre arquitectos e ingenieros y constructores es que puse el Gantt en el obrador y quedó viejo y nadie... Sí, principalmente tenés que muchas veces las planificaciones no son realistas. Entonces cuando vos hablas de planificación estás hablando de algo que todos sabemos que no va a suceder, con lo cual esa planificación pierde sentido, ya no tiene más sentido y eso tiene que ver con cuestiones contractuales. Bueno, hay un montón de situaciones por las cuales eso pasa, pero muchas veces pasa que vos tenés
una planificación, te encontrás en las empresas con planificaciones que rápidamente te das cuenta que no hay manera de que eso suceda, ¿sí? Y después, lo otro que pasa es que cuando uno planifica, se planifica habitualmente todo lo que tiene que ver con las tareas de transformación de una obra y no se planifican los flujos. Y ahí ya entramos otra vez en flujo y variabilidad, ¿sí? Cuando nosotros planificamos, tenemos que hacer un esfuerzo por planificar todos los flujos, ¿sí?, que van a ser la asistencia al proceso de transformación. Si yo necesito levantar una pared de ladrillos, el flujo que sería de que estén los ladrillos, que esté el cemento, que estén los materiales, que esté la mano de obra, que esa mano de obra tenga toda su capacidad operativa, digamos, que tenga la documentación de seguridad y higiene, digamos, todo entonces, lo que orbita a la tarea en sí mismo. Lo usual entonces es planificar el proceso transformativo. Claro, vos decís, yo quiero levantar paredes. Entonces ahí se va a levantar la mampostería en 10 días, durante Ahora, 10 días. nos olvidamos que para lograr esa tarea de levantar la mampostería, las paredes, requerimos A, B, C, D. Exactamente. Una no planificación solo eso, inteligente. Sino que el A, B, C y D está sujeta a variabilidad. Exactamente. A veces puede Es ser inevitable. A veces puede... Es inevitable, la variabilidad es una realidad de nuestras vidas, digamos. No hay posibilidad que no exista la variabilidad. Siempre vamos a tener algo de variabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? En el mejor de los casos, eliminarla, si no, disminuirla. Y si no, si sabemos que la variabilidad va a ser una realidad, tenemos que trabajar para tener procesos flexibles, ¿sí?, que de alguna manera vayan esquivando esa variabilidad. Siempre se dice que la flexibilidad mata a la variabilidad. Si yo tengo que ir de un punto A a un punto B y por alguna razón ese camino no lo puedo hacer, voy a tener que tener la flexibilidad suficiente para utilizar otro camino, ¿sí? Eso es... No voy de Buenos Aires a Mar del Plata por la 2, sino que voy por la 11. Claro, digamos, ahora si vos decís, yo la única manera que tengo es llegar por la 2, no sé llegar por otra manera, y esa ruta se cortó por alguna razón, no llegás directamente, te quedás a mitad de camino. Cuando vos tenés la capacidad de tener procesos de producción flexibles que se pueden reconfigurar rápidamente, ¿sí?, podés de alguna manera combatir a la variabilidad mediante esa reconfiguración que vas haciendo en tiempo real prácticamente, ¿sí? Por eso los procesos de producción en línea muchas veces, cuando vos tenés en industrias como la construcción que tiene alta variabilidad, tener procesos de producción en línea muchas veces perjudica, ¿sí?, al proceso final. Si vos lo medís como clúster estancos, ahí puede ser que vos midas una buena productividad, pero cuando la medís a lo largo del proceso, como te entra a jugar toda esa variabilidad, ahí se te empieza a ensuciar el ensuciar el indicador, sí. Bien. Vos construís en Argentina, o sea, y tenés mucha experiencia por estudiar de otros países que han logrado una mayor industrialización de la construcción. En muchos países se construye o se fabrica más afuera de la obra. Correcto. Y la obra es un ensamblaje de piezas tipo Mecano que logran En Argentina no es así, no lo va a hacer por un cierto tiempo probablemente. Sí. Construyendo en Argentina, construyendo acá a 20 cuadras como construís vos, ¿qué herramientas podés usar distintivas del resto que te favorezcan la productividad y en el fondo esa productividad hacer mayor competitividad de tu empresa o de tu emprendimiento? ¿Qué herramientas concretas están a la mano de un constructor argentino? Mira, lo primero que hay que hacer con la productividad, y no nos cansamos de repetirlo, es medirla. Es el punto de partida. Lo primero que tienes que hacer es saber cuál es tu productividad, que muchas veces no sucede. Te hablan de productividad o tenés conversaciones sobre productividad, pero ni siquiera entendemos que no hay base, no hay punto de partida. Si no tenés una medición, vos no sabés qué tenés que mejorar, no sabés ni siquiera dónde tenés los problemas. Muchas veces es una sensación la productividad, lo que nosotros decimos. Van a obra y dicen, y esto está bien, esto está mal. Bueno, pero yo quiero el dato duro, ¿sí?, concreto. ¿Cuál es la productividad que estamos teniendo en el hormigón? Exacto, ¿sí? Una vez que vos tenés un dato que ya empezaste a medir,
hay una batería de herramientas, todas tienen que ver con medir sistemáticamente cuál es tu productividad. Podés estar midiendo, por ejemplo, cuál es la cantidad de trabajo rehecho, ¿sí? Son herramientas, ¿sí?, que se aplican, donde vos decís, bueno, ¿cuál es la cantidad de trabajo rehecho en un sector? Entonces se acude a ese lugar 4 veces por día, en horarios determinados, y vas midiendo cómo es la productividad, qué cantidad del trabajo que se está haciendo en ese lugar es trabajo contributivo, no contributivo, trabajo productivo. Eso se divide en... Básicamente vos tenés trabajo que es productivo, contributivo y no contributivo. Si vos vas a una losa y en el piso 15 y decís, bueno, a ver, ¿cuántas personas hay trabajando acá? Hay 20 personas. Bueno, de estas 20 personas tengo 16 personas que están haciendo un trabajo productivo, que genera valor a la obra. Tengo otra cantidad de gente que está haciendo un trabajo contributivo, que sería preparar el mortero preparar el mortero para pegar los ladrillos, ¿sí? Y tengo otra cantidad de personas que, no sé, uno fue al baño, otro está fumando y otro está hablando por teléfono. Ahí ya empiezo a tener indicadores, ¿sí?, de qué cantidad de gente está generando qué cosas, ¿sí? Si vos eso lo sostenés en el tiempo y todo el tiempo lo vas midiendo, son programas de muy corto plazo, porque vos decís, lo voy a medir solamente durante una semana en un lugar específico, y te van dando indicadores de cuál es el estado de salud de tu productividad en la obra, más allá de que siempre estés midiendo la productividad. Digamos, vos siempre tenés que estar midiendo la productividad. A ver, ¿cuántas horas, hombre, me llevó a hacer tal tarea? ¿Sí? Sí. Eso es algo que es un camino que se empieza y no termina nunca, digamos. Todo el tiempo tenés que estar midiendo productividad. Eso es lo que todo el tiempo te va a estar diciendo si estás dentro de los parámetros que vos querías, que definiste en el presupuesto. Porque ¿contra qué te comparás todo el tiempo? Te comparás contra tu presupuesto. Cuando vos armaste el presupuesto dijiste, yo esta tarea la voy a hacer en 4.000 horas. Bueno, ¿en cuánto lo estamos haciendo ahora? Y no, la estamos haciendo en 6.000 horas. Nos terminó llevando 6.000 horas, ¿sí? Más allá de la cantidad de gente que usaste. Es muy interesante porque a partir de esa medición puedo pensar cómo la mejoro. Podés pensar cómo la sin mejorás saber cómo... y va a retroalimentar tu planificación. Claro. Digamos, ahí es un círculo virtuoso, digamos, porque vos vas a tener más información, y con esa cantidad de información vas a retroalimentar tu planificación y vas a tener una planificación más certera. Si cuando volvíamos al principio yo te decía, y muchas veces ocurre que las planificaciones no se cumplen porque las expectativas estaban equivocadas, y nos pasa cotidianamente que vamos a una obra y nos dicen, mira, la obra está atrasada, dijimos que iba a llevar 1 año y medio y ya lleva 2. Y cuando vos vas a la obra te das cuenta y les transmitís y les decís, no, mira, la obra no está atrasada, la obra se está haciendo en plazo. Lo que pasa es que tu expectativa estaba mal, no es que la obra está... Igual ahí siempre nosotros, desde también otras posturas sobre la planificación, uno cuando habla de las expectativas cree que se fue demasiado optimista. Entonces el planificador fue optimista y dijo que esto lo hacía en 100 días. La realidad es que nunca termina en 100 días, o muy pocas veces se logra terminar en 100 días, pero ese número también estaba inflado, porque como se conoce que las cosas tienden a demorarse, entonces, ¿cómo lograr mejores planificaciones? Empezando a juntar o empezando a implementar varias herramientas que vienen de Lean, que vienen de cadena crítica, que vienen de distintas miradas sobre el hecho de, no solo de la planificación, sino de la gestión y de la operación. Sí, a ver, cuando uno planifica, algo que hay que tratar de hacer es no planificar en días, sino planificar en horas hombre. No es más o menos... No es lo mismo, ¿sí? Pareciera que es simplemente una cuestión de... No, porque si yo te digo que una tarea se hace en 100 días y yo la hice en 100 días, podría pensar, cumplí el objetivo. ¿Sí? Dijimos que eran 100, eran 100. Ahora, si yo la hice en 100 días con 50 personas, no es lo mismo que en 100 días con 70 personas. Entonces ahí empieza a jugar la productividad. Entonces, cuando yo planifico una tarea, habitualmente lo que hacemos es definir cuántas horas hombre lleva esa tarea. Si esa tarea en vez que 100 días me llevó 200 días,
puede ser que lo haya hecho en la cantidad de horas hombre que yo tenía como objetivo. Ahí, eso es lo que tiene que ver entre productividad, la relación que hay entre productividad y producción. Yo puedo haber cumplido con mi producción, ¿sí? Pero estar pésimamente en relación a mi productividad, ¿sí? Porque para hacerla en 100 días tuve que poner el doble de mano de obra. Entonces la realidad es que esa tarea es improductiva, te está haciendo perder dinero en pocas palabras. Bruno, muchísimas gracias, muy interesante, esto siempre continúa. Todos saben que en la escuela tenemos mucha cantidad de cursos, de programas de formación para un nivel más directivo, para un nivel técnico, para un nivel de jefatura de obra, sobre estas herramientas concretas. Y hoy ni mencionamos las Planner, como que lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Van a haber varias charlas con Bruno sobre esa herramienta particular. En estos contextos actuales, cuanto más capacitemos, cuanto más mejoremos y estrujemos el valor de esa producción para que tenga mejor productividad, nos va a ir mejor como sector. Muchas gracias y hasta el próximo programa.